A continuación, Entre Amigos. Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red, para mí, el canal de la familia. La peña Entre Amigos, hoy con la ausencia de mi compadre por problemita de salud, ya lo está superando. Compadre, que te mejores porque la peña sin vos es, no luego, 90% de ausencia, pero mucha fuerza, mi querido compadre. Y hoy convocamos a gente muy joven porque tuvimos una pequeña queja la otra vez, gente mayor nomás va a actuar, no, hoy juventud plena en la peña Entre Amigos. Tenemos una estrella de la canción paraguaya, después de muchos años. Karina, bienvenida, mi querida amiga. Hola Marino, Marco, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos los chicos también acá que estamos. Y la verdad muy feliz de poder volver a Entre Amigos después de un largo lapso, ¿verdad? Así que muy feliz. Gracias por la invitación. A Rodrigo también un beso grande y gracias por confiar en nosotros. Seguimos con gente muy joven. Mario Moreno, un requinto que hace 2 años estuvo con nosotros. Realmente una recordación muy linda también para su señor padre. Estuvo con él acá en nuestra peña y hoy de vuelta un gran intérprete del requinto. Mario, bienvenido, compañero. Gracias. ¿Qué tal? Un honor estar de nuevo otra vez acá. Como dijiste, hace 2 años estuvimos acompañando y gracias, Rodrigo, por la invitación y estamos muy felices de estar acá. Y gente mucho más joven y más linda que la anterior, el grupo Ebenezer. Bienvenida. Somos jóvenes y todos somos hermosos. Ay, doy gracias a Dios primeramente por estar nuevamente aquí. Estuvimos en el 2010, justamente usted no estaba, solamente estaba el señor Juan Cancio, entonces es un placer estar contigo esta vez. Ahora le dije, va a venir Ebenezer, quédate un poco hoy, ahora me toca a mí. Así fue la cosa. Ajá, qué gusto. Mi compadre está enfermito, pero ya, Sí, se va a mejorar. ya está mejor. Y bueno, vamos a iniciar la peña, pero tenemos un cumpleaños, tenemos alguien que ya tiene permiso para viajar inclusive al exterior ahora. Nuestra estrella Karina Nair está cumpleaños. Felicidades, feliz día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria empollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Que los cumplas feliz en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Estoy muy feliz porque esta niña de 7 años debutó conmigo.
Su primera presentación profesional cuando tenía 7 años, hoy con su hermoso 19 años ya tiene permiso para viajar al exterior y conquistarse toda Europa, Oriente y todo el mundo. Felicidades, mi reina. Gracias. Bueno, por eso saliste adjudicada para iniciar la peña entre amigos. Gaby Nair. Bueno, muchas gracias. Empezamos con una hermosa polka canción, Payoli. Cantarito de agua fresca es tu risa, Payoli. Agua fresca de arroyuelos de mi tierra guaraní. Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz. Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor. Yo te quiero, Payoli. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti, mi lucero coetí. El misterio de la selva se refleja. Mira silenciosa y te pones a soñar. La nostalgia de mi raza que nos canta el yerutí. Me recuerdas y suspiras, mi divina Payoli. Yo te quiero, Payoli. De amor muero yo por ti. De amor muero yo por ti, mi lucero. Gaby, contando un poquito estos churros que te acompañan. Los bellos chicos. Bueno, le tenemos aquí a Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. En la guitarra y segunda voz. A mi lado, a mi otro costado, le tenemos a Carlos Raúl Villalba en el bandoneón y Rodrigo Amarilla en el requinto, aquí. ¿Quién es el más conquistador en ese equipo? Amarilla, ¿verdad? Amarilla. Después de Cádiz, ¿verdad? Así va. Bueno, Mario, compañero, hace rato te queríamos escuchar de vuelta. Conocemos tu virtud, así que saluda a tu gente y vos presentás la canción. Bueno, primeramente yo quiero dedicar esta presentación, esta actuación, como dicen, a mi papá, que está desde arriba acompañándonos, que está siempre detrás mío, sé bien que me acompaña, que me ilumina. Le dedico también a mi tío Antonio Moreno, que está de cumpleaños, y a la gente hermosa de Uicuy. ¿De Uicuy? Sí. La primera canción va a ser La Galopera, de don Mauricio Cardoso Campo. Muy bien.
Mi compadre hace unos años grabó en Estados Unidos con arreglo de Pinchi Cardoso Campos este mismo tema. Decía que siempre cantamos este tema, pero instrumentalmente es un privilegio lo que está haciendo don Mario. Felicidades. Gracias. Y contando un poquito a la gente, profesor, ¿quiénes te acompañan también? Bueno, estamos entre 3 personas. Está la primera guitarra, profesor Antonio, está el bajo, Mauro Fleitas. Y Fleita el bajista. El bajista. Sí, pero también el churro del equipo, ¿verdad? Y pues vamos a decir que sí. El grupo Benecer. Qué alegría, después de cuánto tiempo. Finales de 2010 estuvimos en este mismo escenario. No nos tienen que abandonar tanto, porque entre amigos hacen ustedes, Sí, cierto. nuestros Sí, compañeros. vamos a venir más a menudo a partir de ahora. Y bueno, Voy a presentar al sabemos, grupo. que quiero que Sí, presentes sí, a, sí. a tus compañeros y Mi familia. tu familia. Sí, mi familia. Las 3 somos hermanas. La percusionista es la menor de todas. Se llama Rubio Ojeda. La vocalista, Giselle Ojeda, también mi hermana menor. Antonio Coronel en el requinto, él es nuestro primo. Y yo me llamo Gina Ojeda. Y canto un poco y la guitarra. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Sí, vamos a escuchar ahora. El grupo es principalmente de música cristiana, así es que vamos a Me parece imitar un muy bien. poquito con eso. Ay, cómo me duele estar despierta y no poder cantar, cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, del sueño que llevo en el alma. De repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, allá el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Ay, de aquellos días que hizo frío y el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la
Después de este hermoso mensaje cristiano que nos dio el grupo Ebenezer, solicitamos al señor director un corte, por favor. Estamos en la peña entre amigos con una linda lluvia en este momento sobre Red Guaraní, el canal de la familia. Okigo Avena. Tenemos una compañera que va a viajar, entonces, mi querida Cadi, eleva anclas porque ahora vas a poder navegar por 7 mares y recorrer el mundo de internet a un precio súper accesible. Elegí el paquetico de internet que te conviene y con tan solo 500 guaraníes tenés 100 megas para navegar. Marca asterisco 222 numeral más zen y empezá a disfrutar. Sonreí, mi querida Kai. Tenés tigo. Tenés tigo. Exactamente. Estoy contigo. Y contigo aprendí también. Exactamente. Contigo a la distancia, ahora que me voy a ir. Contando un poquito tu viaje, tu proyecto. Ya exactamente, esto es un proyecto que me vino... en realidad me siento muy feliz porque recibí un contrato de trabajo en un teatro de Japón. Así que estamos ultimando algunos detalles para que se concrete, pero el 3 de abril es el viaje, el 7 de abril ya tengo que estar allá. Así que muy feliz, muy contenta y agradecida a Dios por esta oportunidad que me ha dado, ¿verdad? Y espero representar como siempre a Paraguay y dejar bien en alto lo que es nuestra cultura. Claro que lo vas a hacer. Siempre representaste a tu país, estuviste en los mejores programas de Buenos Aires y muchas partes del mundo. Así mismo. Y hoy te toca un trabajo profesional importante. Así mismo. Bueno, mostrando algo entonces de lo que vas a mostrarle a estos japoneses. Así mismo, nos enviaron así unos repertorios, ¿verdad? Y entre ellos está esta canción, que es mundialmente conocida y con una pequeña estrofa en japonés, así que... ¿Vas a cantar? Así mismo. Ah, bueno. Espero que les guste, ¿verdad? Reloj. No marques las horas porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Toqueyo mae ni kokoro aru nara wa nidoto nai iko no toki yo suginai de okure. Sugiuku seri wa kaeru omoi de dakara o onegai tokei o tomete. Toqueyo mae ni kokoro aru nara wa nidoto nai iko no toki yo suginai de okure. Sugiyuku sori wa kaeru omoi
toque y yo tome té, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. ¿Qué te pareció, Mar? Qué romántica, ¿eh? Espectacular. Mario, gracias. Qué romántica. Bueno, para la gente que recién está en la audiencia, mi compadre está enfermito, por ese motivo no está hoy compartiendo la peña, pero le vamos a dedicar las canciones más románticas para él. Más romántica, mi compadre, como esta. Él es muy romántico, ¿eh? Sí, un beso grande para tío Juan Cancio también. Le dedicamos esta canción y le extrañamos mucho por acá. Y él te va a comprometer antes de tu viaje que venga a dejarnos unas canciones otra vez acá. Buenísimo, así nos encontramos todos otra vez. Peñamos todos juntos. Bueno, y a Mario yo le voy a pedir algo especial que le gusta a Juan Cancio. Algo del maestro Flores. Hay luego muchos pedidos ya, pero algo del maestro Flores quiere escuchar la gente. ¿Tenés en el repertorio? Sí, tengo Gallito Cantor. Gallito Cantor vamos a escuchar. ¿Te gusta vos este tipo de desafíos, los temas no tan sencillos, verdad, María? Claro. Uno tiene que ir avanzando cada vez más. Es importante porque los chicos talentosos hoy como que están repitiendo un poquito el repertorio del éxito más. Por eso Sí. tu estilo es espectacular y pienso que tu tío Juan Cancio estará contento en saber que ya tiene seguidores importantes. Sí, claro que sí. Solicitamos un corte al señor director para luego escuchar al grupo Benecer de vuelta. Bueno, vuelvo a reiterar, lo de mi compadre le afectó un poquito la caída de Guaraní, entonces le dejó un poquito afectado. Pero si vamos por eso los olimpistas, no sé cómo están. Hoy el ciclón se va a recuperar. Y si se recupera, Solutecno S.A. es soluciones gastronómicas para cualquier acontecimiento de fiesta, muchachos. Reunión de trabajo, cursos
de capacitación, almuerzos empresariales y coffee bread, que tanto le gusta a mi compadre. Coffee bread, café y café. Organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas, colación, despedida del año. Cualquier consulta, comunicarse a los teléfonos 021-308-575, 0984-664283. Solutecno, es una maravilla los productos de Solutecno. Así es que, Cady, para tu cumpleaños, mi querida, Sí, vamos a empezarlo y te vamos a reservar una parte. Bien. Acá la gente no es muy generosa en ese tema. Generalmente los conductores nomás. Recibimos al presidente de Músicos Independientes del Paraguay, el compañero Alfredo Lisiu. Bueno, muy buenas tardes, Marco. Un saludo muy especial para Juan Cancio, que está un poquito afectado, ¿verdad?, por esta gripe, pero... Por Guaraní. No, Guaraní, yo creo que él encontró el pretexto para no venir hoy. Pero bueno, estamos acá visitándote, Marcos, para poner a conocimiento de todos los colegas, principalmente del interior, que nos están escuchando, nos están viendo, de que se ha formado una nueva asociación de música, un gremio bastante relegado, con mucho futuro, ¿verdad?, porque vemos gente jóvenes que están iniciándose, que están trabajando, y bueno, para ellos nosotros queremos trabajar para que tengan un futuro mejor, para que la profesión del músico sea reconocido y sea, digamos, tenido en cuenta, porque hoy en día la profesión de músico prácticamente no existe como profesión en Paraguay. Apenas un oficio. Claro, y vos te habrás acordado o te acordás de que en cierta época ibas a sacar tu cédula, decía que eras músico y nomás te decía, bueno, ya me voy de estudiante, o alguna... Ocurría desgraciadamente. Realmente, y bueno, queremos nosotros dignificar esa carrera, porque no solamente es un trabajo, sino que también es un apostolado. Mucha gente ha dedicado toda su vida, y bueno, lo que están haciendo ahora estos chicos es, digamos, continuar con esa tradición para que esta parte cultural no se olvide, ¿verdad? Entonces, pensando en todo eso, nosotros hemos asumido este compromiso de llevar adelante lo que es, digamos, la agremiación de músicos para un bienestar a corto plazo. Estamos luchando para que el seguro médico sea recibido por nosotros, ¿verdad? Como trabajadores independientes, hoy en día nosotros, si no dependemos de alguien directamente, no podemos acceder a un seguro Alfredo, médico. ¿y ya tenemos asesoría jurídica? Ya está conformada la comisión directiva, tenemos la secretaría, que está Ever Cáceres del Grupo Generación, está Carlos Díaz en la tesorería, que es el acompañante de Roser Díaz, del requintista. Sí. Está Virginia Aquino, nuestra asesora jurídica, la profesora. La profesora Virginia Aquino. Está Francisco Russo como nuestro vicepresidente. Está Edgar Moyano como vocal. También está Roberto Ruiz Díaz Chirola del Grupo Cachiporro como también miembro de la comisión directiva. Y también está el señor José Antonio Galeano. Está el señor Paniagua, Sonia Valiente. Y Víctor de Stefano, que es nuestro síndico, ahora la figura es fiscalizador. Creemos que tenemos un equipo muy importante para trabajar por el derecho de todos los músicos, para que el día de mañana podamos, digamos, cuando dejemos o cuando ya no podamos ejercer esta profesión, pues tengamos una vejez digna, ¿verdad? ¿Tienen acceso a todos los estilos de música? Todos los géneros musicales. Es importante aclarar eso. Exactamente. No, va desde lo que es la música tradicional paraguaya hasta el rock and roll, la cachaca, es decir, jazz. No existe ningún tipo de limitación, solamente la condición de ser músico, que es una definición que tenemos que darlo. Y esta gente joven también tiene acceso, pueden asociarse ya. Por supuesto, ellos deberían de estar ya asociándose, pensando que ellos están abrazando una carrera que hoy en día, digamos, no podemos acceder a ciertos beneficios. Creemos, por ejemplo, el impuesto, Marquito. Cualquier trabajador paga 10% de impuesto de IVA, ¿verdad? Nosotros creemos que el músico no debería de pagar ese tipo de impuestos por una cuestión cultural. Creo que en la Constitución también está establecido esas cuestiones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un estudio muy exhaustivo de todo lo que es la parte legal, como para ir rescatando qué realmente nos corresponde y qué no. Nosotros no queremos vivir de la caridad. Yo creo que somos unos trabajadores con mucha fuerza y que realmente tenemos todo como para que en el futuro, digamos, podamos disfrutar de esos derechos que todos nos merecemos. Bueno, mi querido amigo,
mucha suerte, contar con el programa Entre Amigos para seguir informando a los colegas de todo lo que están haciendo. Y realmente nos gustaría cada tanto tenerte acá con la gente de la comisión para seguir impulsando esto y realmente lograr lo que están persiguiendo. Bueno, muchas gracias Marcos y también a Juan Cancio por la invitación del día de hoy. Y bueno, vamos a hacer eso, vamos a estar trabajando y principalmente a los colegas del interior, vamos a estar contactando con ellos. Ya hemos contactado a la gente de Villarrica, de Carapeguá, San Cosme, Ayolas, Encarnación, Pedro Juan, Hernandarias. Es decir, estamos recibiendo el apoyo de la mayoría de las gremiaciones del interior. Y bueno, es el inicio de un trabajo que creemos que va a marcar un cambio en lo que es la vida de los músicos en el Paraguay. Muchas gracias. Te invito a escuchar al grupo de Benecer, que nos va a dejar ese mensaje cristiano que ellos también saben hacerlo. Koba shanka putambo tushaba Tesarai pendai katuiba heja Jesucristo morai huanya tuwaba Shirinui mahap kuerei kumwa Shirinui mahap kuerei kumwa Deixa de mim, passe ya ese pecado a sufrir, desdichado tristemente a vivir. Ni un consuelo largo iba a ser, ni un consuelo largo iba a ser. Ai con mundo pure ai con harbe ahandu ko penye Jesucristo morai huanya te wama Shirenoi mahap guerei kumwa Shirenoi mahap guerei kumwa Baba 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 Balaba 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 Koba shanga putambo tushaba Tesarai pendai katuiba heja Jesucristo morai huanya te wama Shirinui mahap guerei kumwa Shirinui mahap guerei kumwa Ba Yahara Solicitamos de vuelta un corte muy emotivo. Esto es Yahaga tú, Jesucristo de Ñanderendo. Y qué lindo mensaje, ¿eh? Si todos siguiéramos así. Quiero contarle a la gente que siempre hace Entre Amigos. Tenemos una empresa en Ciudad del Este, que es Tapé Electricidad, que nos está apoyando a todo lo que sea este emprendimiento Entre Amigos. Tiene gran variedad de productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales. La preocupación siempre del cliente está garantizada por la gran calidad en todos los productos de Tapé. Sigue luego modernos conceptos de calidad y eso da la garantía total al trabajo de ellos. Tapé Electricidad ahora tiene una sucursal en Asunción en vista a la gran demanda de nuestra gente de Ciudad del Este. En Ciudad del Este 021 621 757 0986 270 100. Y la ubicación de la nueva sucursal de Tapé está en Eusebio Ayala, casi General de Gol. Es una maravilla
los productos de Tapé para todo el país y exportando, importando y distribuyendo los mejores productos eléctricos. Entonces están enteradas Cadi, Nair, y contarle a los japoneses que Tapé Electricidad importa, exporta y distribuye lo mejor. Bien. ¿Qué vamos a escuchar, Reina? Un valsecito que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, tú que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Te gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Te gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Que nadie sepa. Para que nadie sepa el sufrir de Cádiz, vamos a solicitar al señor director un corte. Y nosotros acá después sabemos qué es lo que le hace sufrir. La peña entre amigos. Realmente está un poco dicharachero nuestro productor Rodrigo hoy. Queremos saludar al señor Troadio Silva. 88 años tiene este hombre y es fanático de Entre Amigos desde que comenzó. Un abrazo grande, señor Troadio Silva. También al doctor Carlos Persano, que es médico de mi compadre Juan Cancio. También un saludo especial. También es seguidor de Entre Amigos. Tenemos que recordar que hoy también es cumpleaños de don Kemil Yambay. Sí. Y mañana tengo una nieta de cumpleaños, Jimena. Mi nietita, felicidades, Jimena. Y mi hermano Faustino, mi hermano Papati, también hermano mayor, está de cumpleaños. Y don Alberto Luque el 12. Víctor Centurión también.
Un gran saludo para ellos. Y bueno, ¿a quién le toca? ¿A vos, Mario? Antes de nada, un saludo muy especial a la gente de Pilar también que está viendo el programa. Pilar siempre nos ve. Un abrazo grande para ellos, a mis parientes que están ahí, mis tíos, primos. Sí, pero la que envió el mensaje no es justamente tu tía ni tu primo. Es una admiradora, que yo ahora no voy a decir el nombre, pero de Pilar también. ¿Dedicarle entonces? Sí, bueno, es dedicado para ella. Le puse dedicado para ella, para la amiga de Mario de Pilar. Es de Félix Pérez Cardoso, Tren Lechero. Muy bien. Quiero recordarles que el mejor barrio cerrado del Cono Sur se llama Raquiura Country, Cádiz. El mejor barrio cerrado. Mirá, tiene tendido de fibra óptica subterránea y todas las instalaciones subterráneas. Cable aéreo ausente, Pepe. También 26 cámaras de seguridad. Drenaje pluvial y cloacales, todo subterráneo. Esto y más, y muchas cosas más es Raquiura. Que adquiriendo un terreno, igual uno adquiere un título de membresía de Perimbe y te ocupa todas las instalaciones maravillosas. Informa al 021-645-021 www.raquiura.country.py. Excelente. Mamá, regálame ya un terreno en Raquiura por mi cumpleaños. Me da la impresión que a tu vuelta de Japón sos vos la que tenés que regalarle a tu madre el terreno. ¿No? Así. Sí. Bueno, dale, está ya. Un mensaje cristiano nuevamente queremos escuchar. Sí, está bien, pero queremos dedicarle esta canción al maestro Juan Cancio. Es un tema un poco romántico, entonces como que seguramente está con su señora, entonces que disfruten un poco. Él es muy mimado, ¿eh? Me parece para muy bien. Para él entonces este tema. Para ti.
Qué bárbaro. ¿Por qué piensan que mi compadre es tan romántico hasta ese punto? ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, él es muy mimado. Ya se va a poner bien y el domingo va a estar con nosotros. Okay. Solicitamos un corte al señor director, por favor. El aplauso más grande se merece este reductor de tejido adiposo. Es la faja Pangao reductora. Yo creo que a muy poca gente, la gente de Benecer no va a necesitar, pero sí creo que mi amigo Mario reduce lo Dismar Salud y Cultura, 522-610. Te va a dar una maravilla, en serio. Mario, te adjudicamos entonces. No, usted está bien, solamente Mario, porque Benecer está a 10 puntos. Gaby también y los muchachos. Y aquí el flaco del requinto sí que ni hablar, pero hay que a todos pañan de compañía. Tenemos un pedido especial, Reina. Reina, te digo porque quiere escuchar a la gente a mi reina. ¿Puede ser? Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa lo de tu ser. Gozar quisiera entre tus brazos, ayuqueterente talla y me. Apejarero ya sirende pe, de poca verde de shayua. Taimende quiere, taimende pipe, alma guarere, taña pensar. Las flores de mi jardín hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupe harán, y olvidando los martirios, tallabi a shekamba. Amada, me voy tan lejos, llevando enfermo a mi corazón. Me iré buscando otros refugios que sean propicios para el amor. Adiós, tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para sentarte con mi dolor. Las flores de mi jardín hilvanan dicha y amor, para que juntos gocemos ternuras de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupe guarán, y olvidando los martirios, tallabe a shekama. ¡Ay, Cari! Mario, ¿cómo se llama nuestro tema? Es una... Nosotros le decimos como un zoológico. Hecha zoológico. ¿Ustedes escucharon alguna vez una...? Juntamos todos los... 3 animales. Tres animales. O sea, no son zoológicos, son más o menos como una fauna. Bueno, y juntamos... No, vamos a ver qué escuchamos en tu guitarra. Ah, bueno. No me vaya a contar si es zoológico.
ya identificamos, valga la aclaración. Tengo eso lógico. Hoy Iguazú gallinero, yaguá, Iguazú piado pescata, no entra. Y pájaro campana tampoco en el zoológico porque es sinónimo de libertad. Así que le vamos a buscar otro nombre a tu selección. Claro. Deben de ser. Quisiéramos dedicar este tema a nuestro querido profesor Felipe Díaz. Él pidió este recién. Don Felipe Díaz, ¿sí? Para él. Alabaremos el santo nombre de Dios. Qué bueno que está el encuentro para alabar al Señor. Con júbilo alabaremos el santo nombre de Dios. Te pido que tu amigo que tú la alabes también. Si te sientes desanimado, pedirle a Dios un parte. A Él me tandete, a mí querido amigo, que tú la alabes también. Si te sientes desanimado, pedirle a Dios un parte. A Él me tandete, a mí de cántale, adórale con júbilo, alábale. Eso le agrada a Él. Cántale, adórale con júbilo, alábale. Eso le agrada a Él. Le agrada. Eso le agrada a Él. Le agrada. Eso le agrada a Él. Eso le agrada a Él. Eso le agrada a Él. No guitarra y tambor. Eso le agrada a Él. Bocina con voces. Eso le agrada a Él. 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 Solicitamos un nuevo corte y después hacemos algo espectacular. Tenemos que destacar a estos excelentes guitarristas, a todos muchachos, que Music Hall tiene la representación exclusiva de las mejores guitarras del mundo, Yamaha, Fender y Marshall. Amplificadores, también toda la gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña 962, Casi, Estados Unidos. Teléfono 441-609-10. También Music Hall en Coronel Escurra, Casi, Santa Teresa, 672-730. Shopping Mariscal López, 608-507. San Lorenzo Shopping, 15 kilómetro 2, locales 82 y 83. Y los teléfonos 576-841. www.musichall.com.py. Las mejores guitarras e instrumentos musicales del país. También en Concepción, nuestro amigo Henry Ayala, también todos estos productos de Music Hall. Saludamos a la gente de Belén que está de aniversario, fiesta patronal. El amigo Juan Pastoriza se encuentra en la zona. Una gran fiesta en el norte. A todos los norteños, un abrazo grande por esa fiesta.
Cádiz Nair tenemos con Mario. Bueno, tenemos que informar, realmente nos dejó nuestro maestro Neneco Norton, realmente él está ya entre los grandes, dejó todo para la música paraguaya, gran maestro que dio todo, en fin, nos dejó anoche y realmente cristiana resignación para su gente y el homenaje entre amigos, él está entre los grandes, ahí está con don Agustín Barbosa, con Paraná, con todos, en fin, estamos acompañando un poquito el dolor de su familia y de todo el pueblo paraguayo, gran maestro, un homenaje de entre amigos así sencillo y de todo corazón. Y bueno, tenemos que recordarle cantando siempre a nuestros maestros. Mario, ¿qué escuchamos hoy? Canturía 20. Canturía 20 es la hija del doctor Carlos Federico Avente. Ella es Canturía 20. Lo hizo Prudencio Jiménez y la interpretación de Mario de Ibicuí con admiradoras en todo el país. Adelante. Porque ahora vas a poder navegar por 7 mares y recorrer el mundo de internet a un precio súper accesible. Elegí el paquetico de internet que te conviene y con tan solo 500 guaraníes tenés 100 megas para navegar. ¡Qué bárbaro! Marcá asterisco 222 numeral más zen y empezá a disfrutar. Ahora sonreír, Cádiz Nair, porque Tigo está contigo. Y con tu sonrisa. Nos vamos. Bueno, agradecemos a toda la gente, se nos fue el tiempo. Gracias, Benecer, gracias por ese regalo, por ese mensaje cristiano. Mario, compañero, Mario Moreno, profesor, muchachos. Cádiz, que te vaya bien, reina querida, sos una estrella de la canción paraguaya, lleva esa bandera contigo. Y en fin, te esperamos antes de tu viaje. Bueno, muchísimas Nos gracias. despedimos con Cádiz entonces. Compadre Juan Cancio, te esperamos el domingo porque da gusto y se año. Un abrazo, mi querido compadre, a toda la audiencia, gracias. Cádiz.
tengo guitarra, con 1000 pájaros cautivos y cordones manichados, que solo le falta hablar aquí en Punta Callata. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callata. Si lo ataca la parrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar, que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como en Punta Callata. Gloria a ser santafesino, tape duro de agua fuerte, que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, matalero, asado y trago, venga, compa, está mi pago aquí en Punta Callata. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callata. ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callata. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.